Bien, vamos a orar para que Dios tome el control de esta enseñanza y que toque nuestros corazones. Padre, te hemos alabado, hemos bendecido tu santo nombre, Señor, hemos creído en tu palabra y en tus promesas, porque no solamente es tu palabra, sino dice tu palabra que la obediencia tiene promesas. Señor, gracias por esas promesas que tú nos has hecho. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas que están aquí. Tú conoces su necesidad, más que ni siquiera nosotras mismas. Señor, tú conoces nuestras necesidades, las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Sabes también nuestras amarguras o tristezas o dolor, Señor. No, tú sabes todo, Padre. Queremos poner todas nuestras preocupaciones en tus manos. Y queremos ahorita estar atentas, Señor, a tu palabra. Bendícenos, guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos, tanto yo compartir tu palabra como mis hermanas sean receptivas a ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, tomen sus lugares, mis hermanas. El mes pasado tuvimos una reunión donde estamos viendo ahorita, nuestro tema es una serie. ¿Qué es una serie? Son varias predicaciones o enseñanzas que hablan acerca de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos la serie de la mujer sabia. ¿Qué es una mujer sabia? Es aquella que ha creído en el Señor Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo y que ahora, por amor a lo que hizo Cristo por nosotras, le servimos, ¿verdad? Y queremos agradarle. Esa es una mujer sabia, es lo que dice la Escritura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y nuestro lema es Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Qué triste, ¿verdad? Cuando no tenemos el manual, que es la palabra de Dios, suele suceder esto tanto para el varón como para la mujer. Entonces, por eso estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, aprendimos la vez pasada, primero aprendimos qué significa la sal de la tierra, ¿se acuerdan? La sal de la tierra. Cuando el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, o sea, se le quita el sabor, ¿para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Más que para ser hollada, dice, por los hombres. Y vimos la definición de sal, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la definición de sal? Es prudencia, prudente, la mujer prudente. Y la vez pasada vimos de la mujer, el tema de la mujer sabia fue la mujer, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? La mujer virtuosa, ¿verdad? Y ya, ajá. ¿Mandé? La mala dice, como carcoma en los huesos. ¿Qué significa eso? Como carcoma a los huesos. O sea que nomás está muele y muele y le hace la vida imposible al marido. De tal manera, sí saben, cuando llega la polilla a la madera, ¿cómo la deja? Echa polvito, ¿verdad? Echa polvito. ¿Por qué? Porque el marido no está confiado, porque lo está presionando tal vez mucho, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, tenemos que estar conformes con lo que tenemos. Y a veces las mujeres, ¿verdad? Nos sobrepasamos y exigimos más, ¿verdad? Igual, así como le habla Dios a la mujer, que dice que tiene que ser sabia, tiene que ser corona de su marido. ¿Qué significa eso? Pues que va a estar apoyándolo, no hacer lo malo, sino al contrario, ¿verdad? Que haga lo bueno, porque saben que las mujeres tenemos influencia en los esposos. Yo recuerdo en una ocasión a uno de mis hijos, en mi casa nunca quería tender su cama, ni quería arreglar su cuarto, pero nada más se casó. Y luego mi nuera me decía, no es mi nuera que está aquí, me decía mi nuera, mira Loli, fíjate bien. Y ya dije yo, ¿qué?
Dice, ay, gordo, por favor, ayúdame, ¿sí? Arregla el cuarto, tiende la cama. Y ahí va mi hijito como corderito. Sí tenemos influencia, sí tenemos. Y ustedes saben, ¿verdad? Entonces dice Dios que la mujer sabia, que dice, evita los problemas. Eso fue lo que aprendimos la vez pasada, que es una mujer virtuosa. ¿Se acuerdan de la definición? Que es fuerte, valiente. Hablamos de dos mujeres virtuosas de aquí de México, ¿se acuerdan? ¿Que fue quién? Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Y quién más? Sor Juana Inés de la Cruz. Estas mujeres fueron bien virtuosas, pero no para lo bueno, ¿verdad? Bueno, sí bueno para la sociedad, ¿verdad? Porque de tal manera que hasta una salen los billetes de a 200, ¿verdad? Entonces, fueron mujeres virtuosas. ¿Qué quiere decir virtuosa? Que tiene fuerza, que tiene voluntad, que se esfuerza, que es valiente. Y como les dije, es como el carrito ese de esos que suben en todo terreno. ¿Cómo se llaman esos? Todo terreno, ¿verdad? Que en las buenas y en las malas siempre están vigorosas para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En este caso. Hoy vamos a ver la mujer sabia. El tema es, la mujer sabia sabe discernir. Y dice en Levíticos 10:10, si han leído un poquito la escritura, ¿se acuerdan de Moisés? Dios le dijo que sacara al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya cuando llegaron a la tierra prometida, ordenó a Aarón, su hermano, que él fuera el sacerdote y sus hijos y toda su descendencia, ¿verdad? Entonces, Dios le había dado una orden, que entraran al templo, intercedieran por el pueblo, etcétera, ¿verdad? Pero dos de sus hijos, Eliú se llama uno de ellos y el otro no recuerdo su nombre, entraron borrachos al templo, profanando el lugar. ¿Y qué sucedió? Dios tuvo que escarmentar al pueblo porque apenas estaban aprendiendo a buscar de Dios y ellos murieron, ¿verdad? Entonces Dios le dio este mandato a Aarón, el sacerdote. Dice en Levíticos 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impuro. Eso fue lo que le dijo el Señor. No quiero que vuelvan a meterse, ¿verdad? Que estén borrachos, sucios, porque imagínense yo si viniera borracha, ¿qué les podría dar? Y ellos entraron ahí, eso se llama profanar. Profanar, por eso les dice que sepan discernir. Y es lo que hoy vamos a aprender acerca de esto. Una mujer sabia sabe discernir. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda del Espíritu Santo que la guía y tiene la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a saber discernir si no tenemos el conocimiento? ¿Verdad? Aunque dice la palabra de Dios que aunque no conozcamos la Biblia, tenemos dentro de nosotros una conciencia que Dios dejó. Y esa conciencia misma nos dice lo que está bueno y lo que está malo. Para poder discernir. ¿Para qué? Para tomar una buena decisión. ¿Sí? En Esdras 7:10 también habla acerca de discernir. Dice que Esdras preparó su corazón. Esdras 7:10 dice, y Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Él era un sacerdote, pero fíjense todo lo que él tuvo que hacer. ¿Qué dice primero? ¿Preparó qué? Su corazón. Así nosotros hemos venido a preparar nuestro corazón, ¿verdad? Vinieron voluntariamente, ¿verdad? Nadie las trajo a fuerza. Entonces aquí vinimos a preparar nuestro corazón. Ya vinimos dispuestas a que vamos a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. O sea, para practicar, para hacer. Y para cumplirla, dice, y para enseñar. ¿A quién? A Israel.
¿qué es lo que les va a enseñar? Los estatutos y los decretos, es decir, los mandamientos de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios. La mujer sabia, como les decía, es la que ha creído la palabra de Dios, ha nacido de nuevo, porque antes estábamos muertas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando hemos pecado continuamente y no nos hemos arrepentido, dice que somos pecadores. Todavía seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero ahora creímos en Cristo Jesús y dice que Él llevó el pecado de todas nosotras. Entonces, estábamos muertas en delitos y pecados. Sin ninguna esperanza teníamos, ¿verdad? Ahora tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. Porque si pudiese ser por obras, entonces ¿para qué vino Cristo? No tenía caso que Él hubiera venido. Pero como no podíamos, porque Él nos dio las reglas, ¿verdad? Son los mandamientos. Y no podemos cumplirlos al 100. Y dice que si no los cumplimos al 100, estamos bajo la maldición. Es decir, ya estamos separados de Dios. Por eso vino Cristo, porque nadie podíamos cumplir esa ley. Y Él pagó el precio por nosotros, dice que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Ahí vemos la victoria. Vemos que en la justicia de Dios fue saciada su ira, su enojo contra el pecado, ¿verdad? Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. ¿Cuál es el requisito porque Él dice que Él nos regala la salvación por medio de ese sacrificio? ¿Sí? Pero dice que es por fe, es decir, por creer en Cristo, que Él pagó el precio de nuestros pecados, es como tenemos la vida eterna. Entonces, estábamos nosotras muertas en delitos y pecados, pero ahora Cristo nos dio una nueva vida. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. También esta mujer, ¿verdad?, que ya ha nacido de nuevo, está sumamente agradecida y su único anhelo es agradar voluntariamente con su conducta a su dueño y a su Señor. ¿Quién es nuestro dueño y quién es nuestro Señor? Dios, ¿verdad? Dios, aquel que dio su vida por mí. Dice en Santiago 1:17 que es por haber creído la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿sí? Dios es tan bueno que Él vino, dio su vida por nosotros y ahora nosotros gozamos, ¿verdad?, de su hermosa presencia, porque antes no podíamos acercarnos ante Dios. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, dice que podemos hablar con Él directamente. Sí. Antes solamente el sacerdote entraba en el templo, no entraban así como estamos nosotros, nada más el puro sacerdote entraba al templo y cuidado que llegara él, como decíamos, tomado con licor, o que viniera sucio de su ropa o también de sus acciones, ¿verdad? Él tenía primero que lavarse allá afuera, bañarse, cambiarse y orar y pedirle a Dios perdón por todos sus pecados, arrepentirse, y hasta entonces podía entrar a hacer el sacrificio por todo el pueblo de allá afuera, ¿verdad? Y si no iba con todas esas condiciones que Dios le había puesto, en el momento quedaba muerto. Gracias a Dios que ahorita ya Dios no obra así, ¿verdad? Si no sabe Dios cuántos muertos hubiésemos, ¿verdad? Pero Dios lo hizo ¿para qué? Para que supiéramos discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Dios es bueno, Dios es santo, y por eso Él quiere que le tratemos con esa reverencia y ese respeto, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver, primeramente, dice, esta mujer se ocupa de su salvación. Ya tenemos ahora la salvación por haber creído en Cristo, que Él pagó el precio de mis pecados. Ahora dice Filipenses 2:12. Dice, por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. A ver, ¿qué significa ese ocupaos? Porque muchas personas este texto lo malinterpretan, ¿verdad? Otro dice, cuida tu salvación con temor y temblor. No es cierto, no dice así, ¿verdad? Dice, ocúpate. ¿Qué quiere decir? Ya te la di, ahora ocúpate de las cosas que conllevan a todo esto, a lo santo, ¿sí? Es ocúpate. Voy a poner un ejemplo pero a ver si me explico. Alguien viene y te da para que tengas un negocio, todo te lo surte perfectamente y te da las llaves del local y te dice, toma, te regalo esto. Ya ocúpate tú ya de él, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya tú atiéndelo a lo relacionado, ¿verdad? Así también Dios dice, yo ya te di la salvación porque tú creíste, porque es por fe. Ahorita cantamos, ¿verdad? Por fe sé que el universo existe, que Dios lo creó. Por fe sé que Cristo vino y murió en esa dura cruz y por fe sé que Él pagó la cuenta de mis pecados. Y si Él pagó, entonces ¿ya qué debo yo? Nada, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, me voy hago un delito, me llevan presa, pero entonces llega alguien y me dice, no, ya queda absuelto, que se salga, yo pago por él. ¡Wow! Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él pagó por nosotros, y no solamente por los pecados pasados, por los presentes y los futuros. Porque el ser humano siempre estamos pecando, ¿sí? De pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. ¿Qué es la omisión? De que sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Arrepiéntete y yo te perdono. Confiesa tus pecados ante mí y yo te los perdono, ¿verdad? Porque yo ya pagué el precio, pero quiero que reconozcas que no hiciste bien, ¿verdad? Y que de aquí en adelante tú vas a esforzarte para hacerlo mejor, pero ya no es para tu salvación. Porque sabes que las buenas obras, dice Dios, que Él las va a premiar. Esas son las promesas que tenemos. Primera, sabemos que agradamos a Dios. Segunda, sabemos que van a ser premiadas, ¿sí? Ya nuestra salvación está segura. Si hemos creído realmente. Si no hemos creído, pues no, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver al punto donde estamos de qué es discernir. Discernir viene del hebreo badal, que significa dividir en varios sentidos. Es literal o figurativamente, es separar, es distinguir, es diferir, es seleccionar. ¿Seleccionar qué? Lo santo y lo profano, ¿sí? Es como cuando nosotras las mujeres limpiamos los frijolitos, ¿verdad? Separamos. Y no nos vamos a comer las piedras, no. No vamos a escoger comernos las piedras y los frijoles, no. Eso es lo que significa discernir. Entonces, ¿qué? La mujer sabía qué es lo que necesita discernir. Lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en la casa, en el hogar, yo tengo que seleccionar qué palabras tengo que hablar. Aunque yo esté enojada y aunque esté molesta y aunque me hayan ofendido, ¿qué dice Dios? Tengo que saber discernir. ¿Me conviene hacer esto? Porque al primero que voy a ofender, ¿a quién es? A mi Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Y saben que nosotras las mujeres somos muy, ¿cómo decirlo? No, que sabemos expresar hasta con la cara. Si es el enojo, ¿verdad? Y si es contento, ¡ay, qué felicidad! ¿Sí? Somos muy expresivas. Entonces tenemos que saber discernir, porque ahora nosotras somos hijas de Dios. Y como hija de Dios, debo de ocuparme de mi salvación.
de todo lo relacionado con las cosas de Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? El que es espiritual, pues busca las cosas espirituales. Y el que es terrenal, pues busca las cosas terrenales, ¿verdad? Nada más está pensando trabajar, ganar dinero, etcétera, etcétera, la ropa, comprar lo mejor, tener una casa, un carro, y eso no es malo, está bien. Pero dice Dios, el primer lugar debo de ser yo. En la mañana, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Gracias, Señor, por este nuevo día, ayúdame. Y bueno, Él nos dejó una enseñanza de cómo debemos orar, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar fuerzas y entonces seguir con la batalla, porque aquí en la vida es una batalla, así lo dice la Escritura. Y no es una batalla física, es una batalla espiritual, ¿sí? Porque no, dice la palabra de Dios, que no es aquel que es bien corajudo y que se agarra a trompones, el valiente. El valiente es aquel que tiene dominio propio para que en ese momento que lo ofendieron no pueda responder de la misma manera. Ese es el valiente que Dios dice, ¿sí? Y Dios quiere que sepamos discernir, que sepamos distinguir, diferir, seleccionar para hacer lo que Dios le agrada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos? Porque el sacerdote, ¿se acuerdan que le dijo Dios? Que debe discernir de lo santo y lo profano. Igualmente, a nuestros hijos, ¿qué les estamos enseñando? Con nuestra conducta. Porque sabemos la palabra de Dios y la sabemos de memoria. Pero ya en la práctica a veces se nos olvida. Y Dios dice que Él quiere que practiquemos la palabra de Dios. Dice que no son los oidores, ¿verdad? Sino los hacedores de su palabra. Porque dice que en aquel día vamos a llegarle y vamos a decir, ay Señor, yo siempre iba a la iglesia, yo siempre hacía. Y dice el Señor que va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo te mandé mi palabra y la hiciste a un lado. Te di muchos consejos para que te fuera bien, pero ¿qué hiciste? Lo que te dio tu soberana gana. Y recibiste las consecuencias de tu soberana gana, ¿verdad? Pero la mujer sabia, ella sabe discernir lo bueno para hacerlo, ¿verdad? Y sabe discernir lo malo para no hacerlo. Y eso es lo que enseñamos a nuestros hijos. ¿Y sabes que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos? ¿Sí? Está como una vez una persona, llegó el abonero y le dice al niño, dile que no estoy, hijo, dile que no estoy. Va el niño y le dice mi mamá que no está. Porque es un inocente, ¿verdad? No sabía distinguir, ¿verdad? Ese niño, ¿ustedes creen que siempre va a hablar con la verdad? Obvio que no. Obvio que no. Entonces, ¿qué estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué estoy enseñando? Porque inclusive a nuestros maridos los enseñamos, ¿eh? A veces parecen nuestros hijos. Y bueno, como que tenemos ese sentido maternal, ¿verdad? Y a veces queremos ser más bien mamás que esposas. Y también está mal, eso no está bien, ¿sí? ¿Qué enseñamos entonces? ¿Les enseñamos la palabra correctamente con nuestras vidas? ¿Les enseñamos los mandamientos de Dios con nuestras propias vidas? Por eso dice que Esdras dice que él preparó su corazón. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Eso se llama inquirir. Inquirir significa estudiar y obedecer la ley del Señor. ¿Para qué? Para enseñar. Eso es muy importante. Sabes que tú en tu casa enseñas. Y tenemos a muchos que están a nuestro alrededor, nietos, nueras, yernos, ¿verdad? Que están ahí al pendiente, y más si digo que soy cristiana. Porque el cristiano por eso se identifica como cristiano. ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. O sea, yo estoy siguiendo los pasos de Jesús, me parezco un poquito a Él.
Entonces, si me parezco un poquito a Él, pues tengo que demostrarlo, ¿verdad? Con nuestros hechos, con nuestras palabras. Dice en Eclesiastés 8 del 5 al 6. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Entonces, ¿ustedes quieren experimentar mal en sus vidas? Entonces, ¿qué dice Dios que debemos hacer? Guardar el mandamiento. Dice, y el corazón del sabio, ¿qué dice? Discierne el tiempo y el juicio. ¿Sabes tú que ya estamos en pocos días? El Señor ya no tarda. Y Él cumple sus promesas. Él dijo que Él un día iba a regresar, y iba a regresar primero para llevarse a aquellos que han creído en Él. Dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a llegar y dice, a uno se llevará y al otro lo va a dejar. ¿Por qué? Porque uno sí quiso y el otro no quiso obedecer. Uno creyó en Cristo como su Salvador y el otro no. El otro pensó que por sus obras se iba a salvar. Pero si ponemos una balanza realmente y checamos buenas obras y malas obras, ¿ustedes qué creen? ¿Para dónde se iría la balanza? Para las malas, porque hemos hecho más lo malo que las buenas. Entonces, necesitamos verdad de Dios. Necesitamos tener esa sabiduría, ese corazón sabio que sabe discernir, ¿verdad? Que el tiempo ya está cerca. Una de las cosas que dijo el Señor que iban a suceder es lo que tú estás viendo ahorita en la calle. A ver, quiero que participen. ¿Qué es lo que están viendo en la calle? Violencia. ¿Qué más? Secuestros. ¿Qué más? La misma naturaleza. ¿Qué más? Perversión de los niños, homosexualismo, lesbianismo. ¿Sabes por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Y ahorita vemos todo esto. Pero dijo Dios, ustedes son bien listos, ¿verdad? Dice, cuando ven las nubes dicen, híjole, va a llover. Y no saben discernir los tiempos. Ahorita los tiempos que estamos viendo, dijo Dios que en los últimos tiempos iba a ser como los días de Noé. ¿Cómo sucedió los días de Noé? Nadie quería saber de Dios. Noé se dice que duró 120 años haciendo ese barco. Y esos 120 años la gente se burló de él. Y él les decía, tengan cuidado. El Señor me dijo, es más, me imagino que ha de haber dicho, ayúdenme. Y se burlaban. ¿Y qué pasó? Llegó el diluvio. ¿Y quiénes se salvaron? Únicamente los que creyeron a Dios, que fue él y su familia. ¿Tú quieres que Dios te salve a ti y a tu familia? Cree en el Señor, obedece al Señor. Y dijo que en esos días iba a ser exactamente lo mismo. Y ya lo estamos viendo, ya no sabemos en qué momento el Señor viene. Así que lo que nos queda de tiempo, hermanas, yo aconsejo, busquemos de Dios con todo nuestro corazón y con todo respeto y con toda reverencia que Él merece. Dice en el verso 11 de la NTV de ese mismo capítulo, dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Como ahorita no hemos visto, ¿verdad? Tanto, entre comillas, el castigo de Dios, pues creemos que no pasa nada. ¿Sabes que eso fue lo que le dijo Satanás a Eva? No pasa nada, tú cómetelo, mira, vas a ser igual que Dios. Y desde entonces, ¿qué pasó? Dice que hubo enemistad entre Dios, entre la serpiente y la mujer. ¿Por qué crees que a nosotras nos atacan bien duro? Los demonios, no es tu esposo. Los demonios, pero ¿quién agarra? Pues al que tienes más cerca y al que amas más. A tus hijos también. ¿Sí? Pero la mujer sabia sabe
que su enemigo fatal es el diablo, ¿verdad? Y luego dice tu descendencia y la descendencia, ¿qué quiere decir? Mis hijos y los hijos de... Pero entre esa descendencia venía ¿quién? El Mesías, que le aplastó la cabeza a Satanás. ¿Cómo se la aplastó? En la cruz del Calvario. Porque ya se condena el que quiere, el que no cree. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense, no lo envió para eso, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Si tú crees, no eres condenada. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, son palabras de Dios, dignas de respeto, porque Dios no miente. Él es verdadero y el cielo promete, Él lo va a cumplir, ténganlo por seguro. Y todavía nos da una promesa también a nosotras las mujeres. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? Y tu casa. ¿Qué es tu casa? Tu familia, tus seres amados. ¿Pero cómo? Pues a través de que tú sabes la palabra, tú la compartes y luego ven tu testimonio, ¿verdad? Y dicen, caray, esta que era así y así, ya no es. Caray, ¿qué pasó? Y luego vienen a ti, a veces no es necesario ni siquiera hablar. Yo no sé, de las que están aquí, ¿quién ha visto el testimonio de Yuri? Ella dice que ella no tenía ningún otro vicio. Su vicio era el sexo. ¿Sí? Cuando conoció la palabra de Dios, dice que ella se iba a suicidar. Que lo tenía todo, entre comillas, pero que sentía una soledad tremenda. Y ella dijo, ¿para qué quiero vivir? Ya no quiero. Y dice que estaba creo que en el 4º, 5º piso y se iba a aventar por la ventana. Dice, agarró vuelo. Cuando llegó a la ventana, dice, la paró en seco una voz que le dijo, ¿qué vas a hacer? Y ella sabía que era Dios y le dijo, bueno, si tú eres real, ayúdame, porque yo ya no aguanto más. Creyó y se convirtió. Así es Dios, a Él no le importa todo lo que hayamos pecado en el pasado, pero dice, yo quiero un futuro para ti, porque estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero ahora que conocemos la palabra de Dios, dice, yo te regalo esa vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Nada, solamente creer. Es todo lo que nos pide el Señor, creer. Y mucha gente no entiende esto y piensa que por sus obras, ¿verdad? Porque así nos enseñaron desde chiquitos, ¿no es cierto? Tienes que portarte bien para que no te condenes. Y uy, porque si no te va a llevar el diablo. ¿Verdad? Pero si ya Dios ya dice que Él lo aplastó. En la cruz del Calvario Él pagó el precio de toda la humanidad, pero nada más pone esa condición, que creamos. Creer. ¿No has oído que dice también la palabra? Que si creyeres, le dirías a este árbol, plántate y arráigate ya. La fe. ¿Pero qué es la fe? Fe significa confianza en aquel que está hablando y que sé que es verdadero y no me va a mentir. Eso es tener fe. Dios no miente. Y Él dice que si tú crees, Él te regala la salvación. Es un regalo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ok, ya conociste de mí, ahora a distinguir. Aprende a distinguir lo que es santo. ¿Sí? ¿Es santo venir a la iglesia? Sí. ¿Es santo vivir una vida en mi casa en armonía? Sí. ¿Es santo, verdad, que aunque se hizo allí el alboroto feo en mi casa y yo esté tranquila? Sí, porque va a haber paz en mi casa y yo soy la primera que tengo que estar en paz, ¿verdad?
¿Para qué? Para que el ambiente de mi casa sea un pedacito de cielo, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro 1, 15 y 16, en la NTV. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Dios quiere que seamos santos, pero ¿qué significa santo? Es apartado para Dios, separado del pecado. ¿Nosotros hacemos pecado? Sí, pero no lo practicamos. ¿Qué significa eso? Antes, cuando no conocíamos de Cristo, cada rato la mentira, ¿verdad? Unos teníamos el vicio de la mentira y bueno, no había ni necesidad de mentir, pero ahí va la mentira. Cuando llego a los pies de Cristo, que dice la palabra de Dios que su padre, ¿quién es de los mentirosos? El diablo, porque él fue el mentiroso, ¿verdad? De los más mentirosos, es el padre, por eso le llaman el padre, porque en él empezó la mentira. Dice que de los mentirosos su padre es la mentira. Ya tengo el conocimiento, ahora el discernimiento, ya no voy a mentir, ¿verdad? Escojo hacer lo que Dios quiere, ya no voy a mentir. Y a veces, ya cuando menos acordé se me chispoteó. ¿Qué tengo que hacer? Ay, Señor, perdóname. Luego el Espíritu Santo te va a tocar y va a decirte, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, Señor, por favor, perdóname, es cierto, ya otra vez la regué, perdóname. Y así vamos en un crecimiento. Por eso les hablaba de la mariposa, ¿se acuerdan? Que puse un video de una mariposa, la transformación de una mariposa, ¿verdad? Primero era el huevecito y luego después se alimentaba de hojitas verdes, pero se hizo un gusano grande, gordo, y luego ya después vino esa transformación. ¿Sí? De ese gusano tan feo, bueno, muy gordote y muy feo, bueno, todo lo que hace Dios es muy bonito, ¿verdad? Pero se transformó, ¿a qué? A una bella mariposa. Ya no le gustaba ir a comer las hojitas verdes, ¿verdad? Ahora, ¿qué comía? Néctar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es como miel, más dulce dice que la miel, decía el salmista David, ¿verdad? Entonces, necesitamos ahora vivir una vida de santidad. Ya no más. Las cosas viejas pasaron, ahora de aquí en adelante son hechas nuevas. Entonces, ahora dice que somos nuevas criaturas. Eso significa la santidad. Ahora somos una nueva conducta, una nueva naturaleza que nos parecemos más a Cristo, ¿sí? Yo les he dicho que el hecho de que digamos que somos cristianos no nos hace cristianos, sino nuestra conducta, ¿sí? El hecho que vengamos a una iglesia no nos hace cristianos, ¿sí? Porque yo me puedo meter a una cochera y yo no soy coche, ¿verdad? Entonces el cristiano se va formando su carácter. ¿Cómo? Como el de Cristo. ¿Y cómo vamos a saber eso? A través de la palabra, ¿verdad? Entonces, tratamos a Dios con respeto, con temor, con reverencia, pues Él es santo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Isaías que dice que él veía a Dios porque él tuvo una presencia delante de Dios? Fue una visión que él vio en Isaías 6:3. Y dice que los ángeles decían, santo, santo, santo. Es el atributo que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Dice, el uno al otro daba voces. Está hablando de arriba de los serafines, ¿sí? Dice, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él veía eso. Y dice que él cayó de rodillas y dijo, Señor, que yo soy un hombre impuro. En otras palabras, yo soy un pecador. Me voy a morir ahorita, ¿verdad? Porque ellos sabían lo que era la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dijo, no, tranquilo. Dios lo escogió para que él fuera profeta, ¿verdad? Para Israel. Después también vemos otro en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que Juan vio a Dios en su trono. Y dice que él cayó como muerto. Imagínense la santidad de Dios.
esa santidad de Dios tan perfecta. ¿Qué significa eso? Que Él no tiene ningún pecadito para nada. Él es limpio, puro, perfecto, santo. Y así es como debemos de acercarnos a Él, sabiendo que Él es Dios todopoderoso, santo y perfecto. ¿Verdad? ¿Y quién soy yo? Su creación. ¿Sí? Tengo que acercarme a Él. A mí me encanta cómo son los de Corea o los asiáticos, porque ellos saben respetar muy bien tanto a los abuelos, a los padres, ¿verdad? Y tienen sus propios saludos. ¿Sí? Cuando reverencian al abuelo, tienen que inclinarse hasta acá, porque es digno de respeto. Ahora cuando se trata de Dios, de rodillas hasta el piso. ¿Sí? De allá viene Abraham, de Asia. Así es, dice Dios, como debemos de amar al Señor y de respetarlo. Pero ¿qué significa profano? Profano viene del latín profanus, que significa que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, es decir, a los consejos de Dios y a sus palabras y a sus mandamientos. ¿Qué más significa? Dice que es libertino o muy dado a las cosas del mundo. Otra definición dice tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos. Otra definición dice es hacer uso indigno de cosas respetables, es deshonrar, corromper, degradar, envilecer, hollar, manchar o mancillar. ¿Se acuerdan en la Biblia? ¿Conocen la historia de Esaú? Los que conozcan, levanten su mano. Esaú. Ok, Esaú. Esaú fue hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dice que tuvo 2 hijos, varones que estaban en el vientre de Raquel. Y en el vientre ellos se peleaban, en el mismo vientre. Y ella estaba pues angustiada, ¿verdad? Decía, ¿qué va a pasar con estos niños? Y entonces ella, como buena sabia, mujer sabia, ¿qué hizo? Se puso en oración. Porque Dios responde. ¿Sí sabes que Dios responde? Dios responde. Y nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos con nuestra boca y Él nos responde con la palabra. Y dice que Dios le dijo, tienes 2 naciones ahí. Hay 2 naciones. Antes el primogénito era el que se llevaba todas las bendiciones, que eran muy importantes, ¿verdad? Sobre todo las espirituales. Y el otro dice que era el menor. Cuando nacieron, primero nació el más grande, que es Esaú, y dice que su hermano Jacob lo agarró del talón y salieron los 2, ¿verdad? Pero Dios le dijo a esta Raquel que el menor iba a ser mayor, que él iba a tener la primogenitura. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Sabía que Esaú iba a ser un profano, porque estamos hablando de eso, profano. Y vamos a ver Hebreos 12, 16 y 17. Dice que cuando crecieron estos, uno se dedicaba al campo a traer presas, ¿verdad? Y a su papá le encantaba que fuera porque le traía sus buenas carnes de venado y todo eso, ¿verdad? Pero a la mujer, a Raquel le gustaba más su hijo Jacob porque era más hogareño. Él plantaba, hacía ahí en su casa, tenía borreguitos y le ayudaba a su mamá, ¿verdad? Entonces tenían sus predilectos. Ahí hay una lección muy importante. Tus hijos no debes de tener predilectos, ¿sí? Porque vas a hacer que los demás lo odien como odiaron también acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que pasó con Esaú. Esaú dice que un día llegó de la cacería y no cazó nada. Y su hermano ya había guisado ahí sus lentejas y pues llega el hermano y le dice, ya me anda de hambre, dame por favor un plato de lentejas. Y su hermano, como se llamaba Jacob, Jacob significa engañador. Entonces engañó a su hermano y le dijo, como él anhelaba la primogenitura, él sí la quería. Entonces le dijo, véndeme tu primogenitura. Dijo yo, ¿para qué quiero eso?
Yo me voy a morir de hambre si no me das de comer, no, dame la comida ya, sí te la vendo. Y vendió su primogenitura. ¿Qué significa en ese tiempo la primogenitura? Que él se iba a quedar como patriarca de todos, él iba a ser como el papá. ¿Y se iba a quedar con qué? Con todo. Y a él le iba a tocar la mayor parte de las herencias materiales y las espirituales totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Profanó, es decir, menospreció la bendición que Dios le dio. Entonces, por eso dice la palabra de Dios aquí en Hebreos, que no seamos como él. Desde el 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Le suplicaba a su papá, por favor bendíceme, ya el otro ya lo había bendecido. Ya dijo, no, pues bendíceme, ok, pues le vas a servir a tu hermano y tú vas a ser menor que él y todas las bendiciones eran de siervo. ¿Qué aprendemos con esto, hermanas? Que Dios nos advierte que no seamos así como él, que menospreció las cosas de Dios. Hoy estamos aprendiendo la palabra. Hay que saber discernir lo bueno y lo malo para no hacerlo y lo bueno para hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Dios es santo. Entonces siempre hay que escuchar la advertencia. Ahí mismo en el 28 y 29. Bueno, vamos a ver el 24 primero. Dice, y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahorita, como no vemos nada, a veces vivimos nuestra vida y ajenos de Dios y haciendo lo nuestro, ¿verdad? Pero no. Dios nos ve cada paso que nosotros damos aquí en la tierra. Cada pensamiento que tenemos, Él lo conoce. ¿Sí? Por eso dice que seamos agradecidos por lo que Él hizo ya por mí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ocuparme de mi salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque dice que la advertencia es esta. Y que seamos agradecidos. Si somos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios, el consejo que Dios me da en la Biblia. Por eso es importante escudriñar, como decía Esdras, ¿verdad? Para inquirir, para estudiar. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia trae todo consejo, pero necesitamos leerlo. Eso se llama conocimiento. Y no solamente se queda en un conocimiento, la mujer sabia tiene el conocimiento y luego lo lleva a la práctica. Es decir, ahorita aprendimos esto, nos vamos a casa y ¿qué? Vamos a practicarlo, porque si no de nada nos sirve. Y peor cosa, dice la Escritura, si sabemos la verdad y sabemos la palabra de Dios y no la hacemos, peor juicio es, porque dice, yo te dije y tú lo sabías perfectamente. Y cuando no obedecemos a Dios, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es un mentiroso. Porque no creemos las consecuencias que nos van a venir por la desobediencia. Él nos dijo en Deuteronomio 28, dice, yo aquí te muestro el bien y te muestro el mal. Tú decides a dónde quieres irte. Si decides hacer lo que yo te digo, la bendición te va a seguir donde quiera que tú vayas. Pero si decides no obedecer, la maldición te va a seguir a donde quiera que tú vayas. Entonces, aquí, ¿qué nos toca? Discernir. ¿Qué quiero?
¿Dónde quiero estar en mi eternidad? Porque aquí sabemos que vamos de paso, ¿verdad? Nadie nos vamos a quedar aquí vivos para toda la eternidad. Tenemos una cita y a esa no podemos faltar, es la muerte. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y Dios no va a condenar a nadie. ¿Por qué? Porque Él ya vino y dio su vida por nosotros. Ya nos condenamos nosotros mismos al no creer. Entonces, si hemos creído, seamos agradecidos y hagamos lo que Dios dice. Señor, gracias, te agradecemos por tu palabra preciosa, Señor, agradecemos tus consejos, Señor, y queremos ser sabias y entendidas, Señor, siendo agradecidas contigo, mi Señor amado, porque tú pagaste un precio muy duro en esa cruz, derramaste toda tu sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, Señor, gracias, nuestro corazón está sumamente agradecido, Señor, y por eso queremos obedecerte, por eso queremos hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, en fe, para que podamos llevar en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Que podamos discernir, Señor, discernir cuando nuestro corazón está tal vez lleno de amargura, Padre. Tu palabra nos enseña que no debemos tener un corazón amargado, porque podemos perder la gracia, mi Señor. Ayúdanos para ser perdonadores, Padre, porque es el único pecado que tú no puedes perdonar. Tu palabra nos enseña que perdonemos a los que nos han ofendido para que también tú nos puedas perdonar, mi Señor. Ayúdanos a ser perdonadores, porque esto es algo muy importante que debemos discernir, Padre. Hacer lo bueno, lo correcto delante de tus ojos. Que nuestras bocas solamente hablen, Señor, tu palabra. Que sean de bendición, de edificación para todo el que nos escucha. Nuestras actitudes, todo nuestro ser, Señor, queremos ponerlo en tus manos para que tú seas obrando en nosotros y podamos realmente decir: soy cristiana, porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo te doy las gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Le damos un aplauso. Gloria a Dios.